sido mi amigo, mi compañero en la Escuela de Estudios Literarios en los últimos 25 años, por tanto nos conocemos, hemos hablado de lo divino y de lo humano y sobre todo mucho de literatura. Y la línea que tú has abierto en tu trabajo alrededor de todas estas décadas ha sido muy importante, no solo para la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, sino para la región y para este país. Creo que en Cali con tu trabajo es una de las cosas que con más rigor y con más seriedad han enfrentado estas nuevas realidades. La línea de continuidad que hay entre tus primeros trabajos y esto que estás haciendo ahora, que te veo ya un hombre con una gran madurez literaria, te he seguido, te he acompañado y por supuesto uno siente mucha felicidad en cada vez que lee a un amigo, que lee a un conocido de uno, un compañero, en términos literarios, cómo su obra se va adensando, va creciendo, va encontrando nuevos caminos, que creo que es lo que tú has hecho no solamente como cuentista, como cronista, sino también como investigador de nuestra literatura y en particular de la que te ha interesado siempre, que es la de la violencia, la del sicariato y la de estas realidades tan terribles a las que están sometidas sobre todo nuestras poblaciones menos favorecidas. Entonces, hablemos de esto, Óscar. Lo primero que yo quiero decir es que estamos hablando del libro, pero hay que decir que este es un libro inédito, es decir, este es un libro que está en proceso. Cuando yo decidí hacer este trabajo con inmigrantes colombianos en Estados Unidos, no faltó el que me dijera, bueno, qué bueno, porque pues, te salís del tema de la violencia. Y yo dije, bueno, no sé, yo no sé qué me voy a encontrar, voy a ver qué pasa. Y cuando tú lees las crónicas, que tú ya las has leído y todavía hay otras que siguen indagando sobre ese tema, pues vemos que la violencia es un tema que se reitera en esas crónicas, no porque yo tenga interés en que se reiteren, sino porque infortunadamente, pues ser colombiano es necesariamente transitar más o menos intensamente por escenarios de violencia. Nosotros tenemos unas burbujas que hemos diseñado, unas burbujas de seguridad en las ciudades y nos movemos por ciertos sectores y habitamos ciertos espacios que están muy protegidos, pero eso es los que tenemos el privilegio de contar con esos corredores de seguridad y esas burbujas de seguridad, pero la mayoría del país no cuenta con esa posibilidad y tiene que enfrentarse cotidianamente a la violencia. Y claro, cuando cuentan sus historias, pues sus historias están marcadas por la violencia, por el asesinato del hermano o por la violencia ejercida, por la amenaza del bloque Calima. ¿Y yo qué hago? Pues está ahí, no es solamente eso, pero este es un país que ha habitado en la violencia, una nación que ha habitado en la violencia por décadas, y entonces la violencia aparece. Quería explorar la experiencia del inmigrante y ahí de todo, ahí está la nostalgia, el amor, el éxito, el fracaso y otra serie de temas que atraviesan las crónicas y aparece también por supuesto el escenario de la violencia, ¿no? Pero yo creo que sí hay una constante en mi obra. Por supuesto la violencia es un fenómeno que está allí, pero si hay una constante en mi obra yo llamaría más bien los problemas sociales. Creo que mis temas son amplios, los más recurrentes creo yo es el de la violencia, pero yo creo que, diría yo, los problemas sociales de una manera más general, y hay un tema fundamental que es el del amor. De hecho hay un libro de cuentos que se titula Una porfía forzosa, que son historias de amor. Ahora, claro, al interior de esas historias de amor hay violencia intrafamiliar porque infortunadamente en este país, bueno, es una constante casi humana, diría yo. El amor y la violencia se juntan de cada tanto en tanto en las parejas y digamos, las desavenencias muchas veces conducen a la violencia, ¿no? Entonces, en una sociedad sometida a un patriarcado tan brutal como el que tenemos, pues ese patriarcado genera unas violencias psicológicas, bueno, institucionales, personales, intrafamiliares sobre la mujer, y eso aparece pues en las crónicas porque es inevitable, porque es parte de lo que somos. Bueno, hay una cosa que yo conozco por muchos relatos que tú has hecho y es tu origen. Tú naces en la Tulia
vienen acá en condiciones muy difíciles. Les toca no solamente la violencia más reciente del periodo del narcotráfico, sino hay rezagos de la violencia liberal conservadora. Quiero que hagamos una reflexión de lo que eso ha significado en tu vida como escritor. Yo vivía en un pueblo que, claro, uno, por supuesto, todos los escenarios de la infancia son escenarios del paraíso para quienes no estamos sometidos, digamos, a un escenario radicalmente violento, ¿no? Porque el paraíso se le corta a los niños, incluso la experiencia paradisíaca del mundo de la infancia en estos escenarios degradados no se les permite a los niños. Yo sí la tuve, porque claro, había problemas por supuesto en el pueblo, pero uno ni se enteraba como niño, entonces el pueblo era un paraíso. Y cuando yo salgo de allí, es exactamente cuando comienza la acción yo salgo en el año 78. Y de hecho ya no pudimos volver al pueblo por muchos años, porque era muy peligroso ir al pueblo, porque muchos de nuestros amigos se habían constituido en sicarios al servicio del narcotraficante de la región, que era un miembro muy importante del cartel del norte del Valle. Y entonces esos montes, bueno, aparecieron las cocinas del Caloides, las masacres de familias, muertos todos los días, el miedo como una constante, es decir, un infierno. El paraíso se convierte en un infierno y creo que para mí eso fue, digamos, una experiencia fundadora de mi interés literario. Es decir, cuando yo me instalo en la literatura, esa experiencia de la expulsión del paraíso por la violencia es una experiencia que define profundamente mi hacer literario, pues por los temas sociales que planteamos ahora. Y luego pues llegué a un barrio popular, en una gran pobreza. Hay un cuento, el cuento que da lugar al título del libro La Casa Negada, se llama La Casa Negada, y ahí yo hago una somera descripción del popular. Porque en la Casa Negada era una casa, la casa del popular, donde nosotros vivíamos, una casa sin puertas, en un pasillo, era un corredor separado por unos muros, una casa llena con un techo lleno de cucarachas y una pobreza realmente muy, muy fuerte. Y a veces nosotros nunca tuvimos, digamos, un día sin comer, pero sí pasamos todo el día sin comer. O sea, siempre tuvimos por lo menos una comida al día, pero mi papá era un profesor de pueblo, es muy triste, un profesor de la Tulia, pues tuvo que quedarse allá porque no lo trasladaron. Mi mamá trabajaba en una fábrica de ropas y por supuesto esos 2 sueldos no alcanzaban para mantener 5 hijos. ¿Cómo mantienes 5 hijos en una ciudad con lo que te queda? Fue una época extremadamente difícil, no fueron muchos años, fueron 2 o 3 años de mucha pobreza. Luego pues ya comenzamos a trabajar, yo llegué a los 13, yo a los 15 años ya trabajaba, iba a la galería Cabaza y compraba con mi hermano cajas de maracuyá, las vendía en Santa Elena, y bueno, yo toda la vida fui rebuscado, yo hice de todo. Mis hijos se ríen mucho cuando les cuento las historias. Entonces conocí pues esos sectores sociales, viví en un barrio enseguida, a la cuadra siguiente quedaba la isla, que era lo que llaman una olla, ¿no? Un barrio de maleantes, ¿no? Tú no podías pasar allá. O sea, conocí yo lo que son las fronteras invisibles entre los barrios. O sea, usted no podía pasar para allá. De esa cuadra usted no podía pasar porque ponía en riesgo su vida. Bueno, y claro, todo eso va generando pues una visión del mundo. Luego, cuando entro a la universidad, la literatura de la violencia que trabajamos allí me interesó y por ahí me fui yendo, tratando de ver cómo esas obras interpretaban eso que yo había vivido. Y luego yo también quise interpretarlo en mis propias ficciones y lo quise interpretar de alguna manera cuando yo produzco obra crítica sobre una novela de la violencia, de alguna manera estoy interpretando esa novela, pero estoy interpretando mi propia historia, ¿no? Inevitablemente. Quienes nos hemos dedicado por años, bueno, en el caso mío por décadas ya, a explorar esa literatura y a hacer literatura de la violencia y crónica de la violencia y bueno y demás, siempre hemos recibido una mirada un poco sesgada, como esta está haciendo una cosa menor. Yo no creo que uno deba hacer literatura de la violencia.
pero también creo profundamente en que uno puede hacer literatura de la violencia. O sea, no es una obligación hacerlo, pero es una lección que para mí, en mi caso, es virtuosa, que es deseable y que está en los intereses de cada autor. Hay gente que se interesa en otras cosas, hay gente que ha decidido, un autor colombiano que no escribe sobre la violencia, pienso yo, que ha decidido hacer un poco la vista al lado. Y eso a mí no me parece que esté mal, son sus intereses, cada cual tiene sus intereses, cada cual escoge sus obsesiones, pues, o no las escoge, cada cual tramita sus obsesiones y esas obsesiones le permiten escoger ciertos temas. Entonces, yo lo que creo es que lo que habría que hacer es dejar de estigmatizar la literatura de la violencia como buena o mala literatura por el tema. Esa literatura hay que juzgarla por la realización, por qué es lo que cómo se ha tratado, es decir, por la forma, ¿no? Y no por el tema. Entonces, que es que usted no escribe literatura sobre la violencia en un país profundamente violento. Bueno, eso es una decisión del autor. ¿Por qué se va a juzgar eso? Que usted solo escribe literatura de la violencia, bueno, pues es una decisión del actor. ¿Por qué se va a juzgar eso? Juzgue cómo está escrita esa literatura. Exactamente, qué dice y cómo está elaborada. Bueno, yo quiero terminar con algo que me dejó muy inquieto, positivamente, por supuesto. Es que tú sabes que tengo una gran amistad con Germán Jaramillo, uno de los grandes actores colombianos, que acaba de hacer y sigue. Ahora en abril hace una temporada en el Teatro Colón, 9, del Coronel no tiene quien le escribe, y tiene hace 20 años un grupo en Nueva York, trabaja con la comunidad latina. Y yo le mostré tus crónicas, hablamos con él, después volvimos a hablar largamente, y él me hizo pensar mucho en la clave teatral, dramática que hay en muchas de sus obras, pero en particular de estas crónicas Allende el Mar. Es decir, eso puede ser objeto de un buen espectáculo teatral, en Nueva York en inglés, en español también y acá también. Y bueno, la idea es que vamos a trabajar, ya tú diste el ok, y lo que te quiero preguntar es sobre esa dimensión teatral, dramática, que es evidente que existe en tu obra. Cuando ya hablaba con él, uno dice, no, pues es que este carajo tiene un montón de cosas bastante ricas en términos dramáticos, teatrales. Siempre he tenido una gran preocupación, bueno, sobre todo en mis últimos libros de creación, en el libro de cuentos, La Casa Negada, sí, y en este libro en particular, y es la menor cantidad de ornamentos posible, es decir, que el artificio literario sea invisible para el lector, pero que está ahí, en el entramado, en la voz, en la textura de la prosa, en el ritmo, en la ambientación, en el tono que surge, en todo eso, pues está el artificio literario que suscita el interés del lector y ahí es donde estaría esa estructura. Es decir, cómo en estas crónicas aparecen una serie de símbolos que yo no me invento, que surgen en el proceso de investigación, que interpretan de manera profunda las historias. Entonces te voy a poner un ejemplo. Una crónica que a mí me encanta cómo quedó, Las Reliquias de la Muerte, que es la crónica de un chico que hace el tránsito. En esa crónica, mira, este muchacho, cuando estábamos en la entrevista, comenzamos a hablar de los tatuajes, tiene un montón de tatuajes en su cuerpo. Entonces me dice, el primer tatuaje que me hice fue Las Reliquias de la Muerte, que es un símbolo, un símbolo triple, ¿no? Es en el que se recogen 3 símbolos. Y cuando yo voy a investigar entonces ya por fuera qué son las Reliquias de la Muerte en la obra en la saga de Harry Potter, encuentro que hay 3 elementos fundamentales en ese símbolo triple, 3 elementos fundamentales que deciden el destino del personaje. El triángulo, que significa la capa de invisibilidad que le permite ser invisible. Bueno, pues lo que quiere el chico antes de hacer el tránsito y de que sea reconocido socialmente como un chico trans es pasar inadvertido en el mundo, es ser invisible, y ese es su esfuerzo fundamental durante los primeros años. Y decía, ya está en el signo que escoge a los 16 años de una manera inconsciente. El otro símbolo que incorpora ese símbolo triple, piedra filosofal, que es una piedra que permite a quien la tenga resucitar al otro. Y resulta
cuando él termina el proceso, uno lo que ve es que hay un proceso de aniquilamiento de una identidad, es decir, que se mata una identidad para surgir en otra, es una resurrección. Una resurrección. Y el tercero es la varita de Sauco que le permite al portador vencer en todos los combates, y él es un vencedor. O sea, toda la historia de él es un vencedor. Entonces, en un símbolo que lo elige a los 16 años está marcado su destino, él no lo sabe. Cuando él lee la crónica, ese muchacho se quedó pasmado, porque es que ese símbolo lo interpreta profundamente. Entonces, de eso está lleno el texto. Ahora, que si el lector los va a encontrar o no los va a encontrar, pues no sé, a veces los lectores pasan muy por encima de los textos, pero ese es otro elemento fundamental, digamos, de lo que nos permite la literatura con estos trabajos de no ficción.